Pues estaba debatiendo esta semana a ver qué mensaje escogía, a ver qué palabra. Bueno, dice mi esposa que la palabra de Alberto, pero le he dicho al Espíritu Santo que sea él el que hable por mí, porque mi palabra no va a ser, ¿no? Será a través de mi voz, pero no mi palabra. Entonces, qué coincidencia también que habla del 21 de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando estamos en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Pero para antes tiene que venir el Señor, no por nosotros. Entonces, el tema que he decidido hablar o compartir es el de Cristo viene pronto, o Maranata, como dicen por ahí, Cristo viene pronto. Y tuve un sentir de compartirles el de Primera de Tesalonicenses 5, porque claro, hay que saber en qué parte de la historia estamos, porque muchos dicen, sí, ya estamos en tiempos finales, pero ¿a cuánto del reloj final? Porque tampoco sabemos con exactitud, ¿verdad? Porque el Padre dijo que nadie sabe ni el tiempo ni la hora, ni los ángeles ni el Hijo de Dios, sino solo el Padre, que es cuando le revelará cuando tiene que venir. Pero tenemos esta epístola de Pablo Saulo, que la escribió a los tesalonicenses, que fue escrita entre más o menos del 20 o al 25 después de que Cristo resucitó, 25 años después. La escribió a los tesalonicenses. Y nos dice así, la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, está diciendo como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? O te dice Jesulín, a las 3 voy a pasar por tu casa y te voy a llevar al televisor. Que viene sin avisar, por eso dice, vendrá como ladrón en la noche, claro, sin avisar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero claro, ¿desde cuándo se está diciendo paz y seguridad? Él está hablando en este tiempo que estamos hablando de 20 o 25 años después de Cristo. Claro, si nos puede poner el hermano David la primera imagen, porque desde que se habla paz y seguridad, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se fundó en 1945, fijaos, de 20 o 25 años después de Cristo, hasta el 1945 ya pasó bastantes años, ¿no? Dice que con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales. Paz y seguridad, fijaos, internacionales. O sea, aquí estaba describiendo, cuando digan paz y seguridad, o sea, está hablando que les vendrá la ruina repentina. Es por situarnos, está aquí dejando como unos puntos clave para que nos situemos en el tiempo, ¿no? Cuando empiecen a pasar las cosas. Entonces vemos que en 1945 la ONU se juntó y ya decían de hacer la paz y la seguridad internacionales. Desde entonces la ONU ha desplegado operaciones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Y vemos que paz hay, ¿verdad? Está Israel en paz, está Rusia en paz, porque la guerra está. Entonces estas son Naciones Unidas para que haya paz. Pero claro, la profecía se tiene que cumplir. Y Cristo dijo que iba a haber guerras, hay rumores de guerras, y pueblo se levaría contra pueblo y nación contra nación antes de que él viniera. Y vemos que proféticamente todo se está cumpliendo. Estas son imágenes de las cuando se juntan. Esta, mira, pone ahí la fecha de abajo, del 2018 al 2024. Esta parece que es la más reciente. Y la otra es de otro país, ¿no? Esto también pone, ¿no? La paz y la seguridad mundial, temas principales. Bueno, esto se de Google. Pero bueno, aquí nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una mujer encinta va a tener dolores sí o sí. Cuando tenga el hijo, o si no lo quiere tener, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a sacar? Dolores va a tener sí o sí.
Por eso dice aquí que es algo inminente, como algo que va a venir, que no va a tener escapatoria, ¿no? Esto está hablando conforme a los gobernantes de la élite, porque la ONU dice que son de los gobernantes de la élite, de los que quieren gobernar el mundo con esto del nuevo orden mundial, la Agenda 2030 que nos quieren meter y todo esto. Entonces, bueno, se ha organizado para hacer paz y seguridad, pero vemos que paz y seguridad no hay, ¿no? De momento, porque sigue habiendo guerras. Latinoamérica, no solo hay que ver cómo están los países que antes no había esa maldad, son robos, muertes. En México, entonces en Venezuela. Entonces tenemos un punto de cuando digamos, hemos visto de 1940 y algo, ¿no? Ya empezaba, se juntaron y hicieron lo de paz y seguridad. O sea que aquí ya vemos que vamos por ahí, por los tiempos estos. Pero el día del Señor tiene que venir. Entonces el día del Señor, muchos dicen que es el rapto, ¿verdad? Algunos dicen que lo más correcto es el arrebato, porque el rapto es raptar algo o robar, algo que no es tuyo, ¿no? O han raptado a un chico, han raptado a una chica. Bueno, eso ya es lo mismo, casi significa lo mismo, pero arrebatamiento significa, en el hebreo, significa algo como que describe un acto repentino, como inesperado, como un robo o un arrebatamiento. Fíjate, dice algo inesperado y repentino como un robo. Fijaos aquí que nos decía que vendrá como ladrón en la noche. O sea, ¿y qué viene un ladrón en la noche? Como a robar, ¿no? Pero claro, no es que robe, porque en el griego, que es harpazo, esta palabra significa capturar, quitar, atrapar o tomar por fuerza, arrebatar algo que es suyo, como la iglesia de Cristo, ¿o no? Porque dice que Él vendrá a quitar, a apartar su iglesia. Entonces vemos que antes de todas estas cosas tiene que venir, o sea, esto ya está sucediendo, pero hasta que lo que decía la hermana Yona de estar en el cielo, la Nueva Jerusalén y tal, antes tiene que ser el rapto y otras más cosas, el juicio sobre la tierra, y luego el otro, lo que ve Juan es otra fase que están en las bodas en el cielo, mientras está el juicio en la tierra, ¿no? Luego viene Cristo a reinar por 1000 años. Bueno, eso ya es otro tema, pero son distintos actos que pasan en el cielo y en la tierra. Pero aquí nos vamos a centrar en lo de en qué parte de más o menos estamos de los tiempos. Entonces dice, más vosotros, versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y del amor y de la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos que a quién está hablando. Está hablando a la iglesia, en concreto, no está hablando a todo el mundo. Porque dice, los que se embriagan, los que se duermen. Pero vosotros sois hijos de la luz, vosotros sois hijos del día. Está hablando a la gente que está despierta, a los que son hijos de luz, como dice Cristo, que si somos hijos de la luz, las obras de los hijos de la luz son justicia, verdad y bondad. Entonces está hablando a la iglesia en sí, de que estén despiertos, de que estén atentos, de que estemos. Aquí estaba hablando de ese tiempo, pero queda pasado también para nuestros tiempos. De que estemos atentos a estas cosas, ¿no? Y que, porque no pertenecemos a las tinieblas. Los que están en el mundo les hablas de esto, pero les suena a fantasía, o les suena a eso. Dicen que siempre que esto va a venir nunca viene. Mejor me bebo una cerveza y me lo paso mejor en el bar, no sé qué. Están en su tiniebla, ¿verdad? Porque están con sus cervezas o su caja de cervezas, más tiniebla todavía. No está en la luz. Porque si no diría que Cristo viene, ¿cómo es eso? No sé qué.
tendría un ápice de luz y nosotros podíamos abrir esa ventana para que vendría la luz, ¿no? Y darle luz. Que a eso hemos sido llamados, como decía la hermana, a llamar a los perdidos y restaurar a los que están en senda de oscuridad. Pero aquí dice que los que se duermen, y los que están en tinieblas están en tinieblas. O sea, está hablando a la iglesia, no está hablando a nosotros. De que estemos vigilantes, de que estemos atentos, de cuando estamos en los tiempos, de en qué tiempos nos encontramos más o menos de la historia. Pero antes de que venga Cristo, tiene que venir el hombre de la apostasía, el hombre de perdición. Eso lo tenemos, porque claro, hemos hablado que vendrá a recoger a su iglesia en el arrebatamiento y tal, pero ¿cuándo? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 9. Nos dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? O sea, lo estaba avisando de atrás, ¿no? Ustedes saben que lo que le detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. O sea, vemos qué es lo que le retiene al Señor, el venir, ¿no? Cuando dice, ¿en el versículo anterior? Dice, no, el que ponía, ustedes saben lo que detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. O sea, como que entonces será revelado este impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Está ahí, ¿verdad? Entonces vemos que, claro, su venida, eso es lo que le retiene al Señor, hasta que no aparezca el hombre de la apostasía. Dice que es el falso Mesías, el líder, eso es lo que se habla, el líder mundial que vendrá. Muchos dicen que en representación de la élite mundial que quiere gobernar el mundo, que pondrán a uno como representante de todo, que será como para traer la paz mundial, para que todos le veneren, para que todos le adoren, y dice que se sentará hasta en el trono de Dios, y diciendo que Él es Dios. Entonces eso también se lo decía Cristo a sus discípulos, cuando el lugar santo decía, que leer Daniel, el que lea entienda, y lo de Daniel dice que claro, que llegará uno que se sentará en el trono diciendo que es Dios. Cuando llegue la apostasía que hemos visto, que será el hombre de pecado, hasta que no salga ese personaje, entonces dice que luego él es el que vendrá y con un soplo de su boca lo eliminará. Vemos que la paz y la seguridad ahí la tiene. O sea, vamos con el tiempo que están ahí, ¿no? Que quieren sacar a ese líder, o no sé qué va a pasar, pero como también están hablando que si va a haber una posible guerra en Europa por todo el conflicto de lo que ha pasado con Rusia y están metidos en la OTAN y todo esto, entonces estamos un poco ahí, la humanidad balanceándose, que igual ellos lo que quieren es eso, para que cuando saquen el líder toda la gente se poste delante de él. Pues por eso hay que estar atentos de que es el líder falso, porque en Israel todavía están esperando al Mesías. Hay muchos rabinos y eso que a Cristo no le creían como el Mesías. Otros ya lo han reconocido, pero otros dicen que no era el Mesías y lo están esperando todavía. Entonces, si se sienta en el templo de Jerusalén, según dijo Cristo, lo verán como a Dios, pero también nos dice que
por un tiempo eso que les engañará y que luego se revelará, ¿no? Todo eso se tiene que cumplir, porque la palabra es firme, no se equivoca. Entonces, hasta que no salga el líder, reine por un tiempo y cuando les haga ya, entonces que vendrá el Señor como hemos visto. Versículo 10 dice, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Voy a retomar del 9 para que entremos otra vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vamos a poner 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque aquí nos dice, ya sea que durmamos o que velemos, o sea, pero los que duermen según esto que son los que están dormidos en Cristo, los que murieron están dormidos en Cristo, porque serán resucitados los primeros y los que estén vivos serán arrebatados con el Señor en las nubes. O sea, primero los que perecieron en Cristo, que por eso dice como que están dormidos, porque serán rescatados. 1 Tesalonicenses nos dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí vemos que lo que dicen los que durmamos se refiere a los muertos en Cristo. Y los que velemos, que es la siguiente, 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos, o los que velemos, ¿verdad? Y por eso nos decía el Señor, velad, estar atentos, velad. Los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Vemos que eso será lo que hemos visto antes, el harpacho, en griego, que es quitar, ¿no? Quitar a su iglesia, arrebatar, coger como un ladrón, se puede decir de verdad como ladrón en la noche, que raptará a la iglesia, entonces vendrá el juicio del mundo, pero quitará a su iglesia. Y Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica y dice, por lo cual animamos unos con otros a edificados unos a otros, así como lo hacéis. O sea, que nos tenemos que edificar como lo seguimos haciendo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí tenemos a Jacob y al pastor que presiden esta iglesia, ¿verdad?, como cabezas, y nos amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Cuando una persona la vemos desanimada, pues hay que darle palabras de consuelo, palabras de ánimo. Cuando le vemos que está así, con la mirada baja, pues ¿qué te pasa? Porque hay gente que a veces no lo dice. Tiene el pesar en el corazón y no lo dice. Tenemos que coger esa iniciativa de llegarnos y darle esa palabra de aliento, preguntarle qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar en esa situación en la que estás. Pero a veces si no nos ayudamos, la persona no se abre. Igual con uno que tenga más consuelo, o sea, más acercamiento y tal, pues entonces se ve más consolado y le cuenta la cosa, ¿no? Por eso nos anima aquí a que seamos eso, que nos edifiquemos los unos a los otros. Que sostengamos a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos. Oren sin cesar. Es 1 Tesalonicenses 5 por el 17. Estar siempre gozosos, orar sin cesar.
dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Aquí estaba diciendo Pablo, no apaguéis el espíritu. Es como las doncellas, ¿verdad? Que van a tener las lámparas encendidas. El espíritu sabemos que es el aceite, que es la esencia que tenemos ahí de estar conectados al Padre en oración, en leer la palabra, en venir a los estudios. No hay que apagar el espíritu. Si se apaga ese espíritu y se te va, ¿a dónde te vas? Me voy al mundo, porque ya no tengo el espíritu de Dios, pero ahora tengo el espíritu del mundo otra vez. Entonces esto es como un fuego que hay que echarle leña, de vez en cuando a una raíz para que vuelva a arder más fuerte. No apaguéis el espíritu, que hemos que estar alimentándonos y en conexión, porque el Espíritu Santo seguirá obrando en nosotros. Pero ¿qué pasa a los que se apartan? Se va a la senda oscura. No menospreciéis las profecías. Hasta ahora lo que hemos visto, vemos que va en el tiempo profético, lo de paz y seguridad ya está pasando, las guerras están pasando, y me gustaría que leyéramos en Lucas 21, del 29 al 36, hablando de profecías, no despreciar las profecías. Porque queremos ver en qué parte estamos del tiempo, ¿no? Según la profecía, más o menos. Yo lo que he estado estudiando, ¿no? Si eso me convertís. Aquí nos dice, Jesús les dijo también una parábola. La parábola sabemos que es una similitud de que expresar una cosa para decirles un mensaje. Y les dijo, miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Pero claro, bueno, aquí está hablando que no pasará esta generación, y en el versículo anterior, cuando estas cosas sucedan. No les estaba diciendo de la generación de ese tiempo, porque si no, va a pasar muchos años desde entonces. Pues está diciendo cuando estas cosas empiecen a suceder. O sea, si nos ponemos en el tiempo de ahora, que todo el mundo dice que estamos en tiempos finales, con lo que hemos visto de la ONU, de paz y seguridad, que nos dice en este capítulo de Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad. O sea, tenemos que tener en cuenta que está hablando de una generación en la que ya no pasará todo esto, ¿no? Hasta que todo esto suceda. Siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alertas, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriagadez y con las preocupaciones de la vida. ¿Ves? Eso es un poco lo que decía aquí, de no apaguéis el espíritu. Si te embotas con las cosas del mundo, con la embriagadez, con la disipación, entonces ya no estás en los asuntos de Dios, te pierdes en las sendas del mundo y caes en las redes del maligno, ¿no? Entonces, nos dice, no, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. O sea que hay que estar alertas y velando, no que haga como un lazo. Entonces, me pones el Salmo 90:10, porque está hablando que no pasará de esta generación, y si está hablando ya de este tiempo, dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, cuando uno es más fuerte todavía, llega a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasan y volamos. O sea, está hablando como que 80 años puede ser lo máximo, los más fuertes, y ya mueres, ¿no? Volamos, te vas. ¿Me pone la última imagen? Entonces hemos visto en lo de la parábola que dice, mirad la higuera y los árboles, que cuando empiecen a florecer, sabéis que está el verano cerca. La higuera siempre se representa como Israel, en la Biblia, ¿no? Siempre se ha denominado como Israel.
Entonces vemos que el 14 de mayo de 1948 se proclamó la independencia de Israel. Y un poco antes fue lo de paz y seguridad, ¿no? Ahí va la cosa. Pero si le sumas a 1948, le sumas 80, que sería lo de una generación máximo, sale 2028. Y estamos en el 2025. No quiero decir que en el 2028 vaya a venir Cristo, pero porque no sabemos ni el día ni la hora, eso no se sabe. Pero te quiero decir que ya estamos en el 2025 y según esto que dice, mirad la higuera cuando reverdece, que es cuando reverdeció Israel, ¿no? Y esta generación no pasará 80 años más, sería 2028. Entonces es como que estamos a las puertas ya de su venida. No sabemos el día ni la hora, porque eso solo Dios lo sabe. Pero es porque nos situemos un poco en el tiempo profético que estamos, ¿no? Decimos, es tiempo a finales, sí, pero por lo que muestra esto, estamos ahí ya, que muchos hablan del Tesla del 2050, que será un coche eléctrico que igual vuela, pero esos son los del mundo, los que están en tinieblas, no tienen en cuenta estas cosas. Por eso necesitamos que nosotros seamos luz, y que estemos atentos, que velemos, porque las cosas están aconteciendo y están sucediendo. Examínenlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de la paz santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios no es hijo de hombre para mentir. Si Él ha dicho que vuelve, va a volver. Vemos que el tiempo está ya, está ahí, falta poco. Y luego hay una cosa aquí que me llama la atención y acabo, que en esta epístola nos dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, en ninguna otra epístola he visto que ponga esto al final, que esta en concreto que se lea a todos los santos hermanos. Y bueno, os voy a dejar eso de tarea. Si me busquéis una epístola, a ver si pone esto mismo o solo lo pone en esta. Pero yo que sepa, solo lo pone en esta. Y esta carta, esta en concreto, salirá a todos los santos hermanos. Entonces, vemos que es para la iglesia, para los santos. Porque está hablando de los que estamos en Cristo, no para los de la estudia. Para que estemos atentos a los tiempos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.